Para este día de hoy tenemos la oportunidad de presentar un tema de alta importancia, no solamente para quienes son los que ejercen en materia inmobiliaria, sino para toda la comunidad jurídica en general. Me atrevería a decir, sin tratar de sonar pretencioso, de que es de interés incluso para quienes no estudian el derecho. ¿Y cuál es el tema que tenemos a cargo el día de hoy? El día de hoy tenemos que tratar sobre una breve introducción al derecho inmobiliario en la República Dominicana. Pero me gusta caracterizarlo con un adagio, con una máxima latina que se llama erga omnes. ¿Qué es erga omnes? Antes de nosotros referir a lo que esto significa y su implicación en la jurisdicción inmobiliaria, vamos a ver un poco unas preguntas esenciales de por qué este tema lo estamos presentando ante ustedes. La primera gran pregunta que quiero que nos podamos hacer es si son necesarios los tribunales de tierra en la República Dominicana. Evidentemente que la primera respuesta a la cual acudiremos es sí, son evidentemente necesarios los tribunales de tierra. Y son necesarios porque lo que más conocemos, sin ser abogados, son conflictos de tierras. Por lo que suena como cuesta arriba pensar la necesidad de los tribunales de tierras. En ese orden de idea, quizás haya que contextualizar un poco la pregunta en cuanto no al conflicto de tierra, sino al sitio donde se conocen estas vicisitudes, estas dificultades. Entonces, para ello, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hace especial a la jurisdicción inmobiliaria en nuestro país? Hay dos escuelas de pensamiento con las cuales tenemos que trabajar, evidentemente. Una primera escuela plantea que el derecho inmobiliario es una disciplina autónoma del derecho, que no es una rama ni depende del derecho civil. El derecho en su estudio, igual que la medicina, está dividido en ramas. Es decir, así como tenemos una rama de oftalmología, tenemos una rama de cardiología, una rama de ginecología, hay ramas de derecho civil, derecho penal, derecho laboral y, ¿por qué no?, derecho inmobiliario. Pero muchas discusiones doctrinales surgen en tanto se dice que hay ramas que no son autónomas, hay ramas que vienen de una rama mayor. Y una principal doctrina viene a contradecir esto, que es una doctrina moderna, con la que se refiere a que el derecho inmobiliario es una disciplina totalmente autónoma, una rama aparte, que ni es rama ni depende del derecho civil. A esta se le antepone la doctrina tradicional. Y veremos luego por qué esta es la doctrina tradicional. Esta doctrina tradicional plantea que el derecho inmobiliario no es una disciplina autónoma, sino que depende y es una rama del derecho civil. En otras palabras, aunque tengamos tribunales de tierra, son realmente cámaras civiles glorificadas. Bien, entonces, para entender esto, tenemos que irnos un poco a fondo sobre unos conceptos esenciales que son jurisdicción y competencia. Para quienes no son abogados, casi siempre ven en series de televisión que utilizan mucho el término de que esto no es de mi jurisdicción, esto no es de mi competencia, y muchas veces se ve que esos términos son indistintos. Siempre vemos esas caricaturas de cuando el criminal está escapando y se va de cierto pueblo, la policía deja de perseguirlo porque dice, ah, no, eso ya no es nuestra jurisdicción. Entonces, evidentemente que aunque no seamos abogados, tenemos como ese contacto con el tema de jurisdicción. Sin embargo, hay que saberlo pulir. ¿Por qué? Porque a veces a lo que llamamos jurisdicción realmente es competencia. Veamos ahí entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que es una relación todo parte, como lunes a la semana, como junio al mes o al año, más específicamente. Es decir, cuando hablamos de los términos jurisdicción y competencia, la jurisdicción lo vamos a ver definido de muchas maneras, porque esa es una de las grandes dificultades del estudio del derecho. Una misma palabra puede tener múltiples significados y jurisdicción no escapa a esto. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de jurisdicción inmobiliaria, es muy distinto a jurisdicción en sentido general. Pero la definición más precisa de jurisdicción desde la teoría general del proceso
nos la brinda Lino Enrique Palacios y también Eduardo Couture, donde establece que la jurisdicción es como si fuese el todo, un conglomerado de dependencias judiciales disponibles y accesibles al usuario para hacer valer sus derechos en justicia. Básicamente, cuando hablamos de la teoría del proceso, hay una persona que se queja, que quiere hacer justicia, pero hacerlo tiene que hacerlo a través de un edificio metafórico, si se quiere. Y ese edificio metafórico es el todo de que si tú tienes un problema, alguien tiene que resolverlo por la vía pacífica y legalmente establecida, porque la otra vía es tomar un machete y hacerse justicia de sus propias manos, lo cual es a contrasentido del derecho. Y es por eso que el término jurisdicción es importante dominarlo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces ese cuerpo, ese conglomerado de dependencias judiciales tiene distintas extremidades. Estas extremidades es lo que conocemos como tribunales y muchas veces denominamos jurisdicciones y por eso se dan esas confusiones. Por eso decimos, no, que no es de su jurisdicción, es de la jurisdicción. Lo que pasa es que no es de su competencia. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que jurisdicción, como un todo, se divide en extremidades. Hay una extremidad, por ejemplo, para los asuntos penales, hay una extremidad, por ejemplo, para los asuntos civiles, y cada una de esas extremidades tiene una cuota para conocer y fallar casos. Y esa cuota es una cuota limitada. Usted, por ejemplo, cuando tiene un problema del ojo, no va al cardiólogo. Cuando tiene un problema del corazón, no va donde el oftalmólogo. Pero el oftalmólogo, cuando ve su situación, dice, no, usted tiene que ir donde el cardiólogo. Y el cardiólogo, cuando ve su situación, dice, no, usted tiene que ir donde el oftalmólogo. Es decir, tiene un límite de su competencia, pero lo refiere hacia otro profesional de la medicina. En esa misma analogía, cuando un tribunal se declara incompetente, ¿qué está llamado a hacer en el 99% de los casos? Referirlo a la jurisdicción competente. No jurisdicción en tanto todo, sino a esa extremidad, a ese juez, a ese tribunal. La jurisdicción es el todo, la competencia es una parte. Entonces, por eso decimos que una de esas extremidades puede declarar su incompetencia, pero la misma lo que sirve para declinar el caso ante otra extremidad dentro de una misma unidad jurisdiccional. Entonces, desde ahí ya vamos viendo que jurisdicción es como si fuese un rompecabezas, que muchas veces está armado y otras veces está desarmado. ¿Cómo entonces armamos este rompecabezas y cuáles son esas piezas de la rompecabezas? El rompecabezas por lo general nos lo presentan en forma de pirámide. Y si empezamos desde arriba, iniciamos con la Suprema Corte de Justicia. Tiene un asterisco, si no se ve, pero tiene un asterisco decir Suprema Corte de Justicia, porque desde el 2010 en República Dominicana se han implementado lo que se llama las altas cortes, en donde tenemos Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional, que con ese conglomerado sirven como una especie de triunvirato supremo jurisdiccional donde muchas acciones no necesariamente terminan en la Suprema Corte de Justicia, sino en el Tribunal Constitucional. Pero para los fines de este ejercicio, vamos a quedarnos con Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal llamado a tener una unidad de criterios jurisprudenciales, es decir, la vértice de la pirámide jurisdiccional. Bajando un poco están lo que son los tribunales de segundo grado, que serían las cortes de apelación y afines, que son los que cumplen el doble grado de jurisdicción. Básicamente, son aquellos tribunales en donde tú tienes una segunda oportunidad de presentar tu caso como una forma de preservar tu derecho a recurrir. ¿Y de recurrir desde dónde? Desde los juzgados, las jurisdicciones de primer grado y esencialmente ese tribunal que ustedes ven en negrita que se llama juzgados de primera instancia. Además de los juzgados de primera instancia, están tribunales especializados afines, como el Tribunal de Tierras. Pero para entender lo que es un tribunal de tierras, tenemos que entender qué es un juzgado de primera instancia. Están, por supuesto, también los juzgados de paz, que serían una modalidad de jurisdicción de primer grado, pero para asuntos de poca monta. No soy yo que lo digo, esa es la definición legal. Yo personalmente fui juez de paz y no veo que sean de poca monta. Muchas cosas que llegan a los juzgados de paz son de mucha importancia, pero para los fines de este trabajo, vamos a ignorar brevemente los juzgados de paz
Nos vamos a enfocar en esa jurisdicción de primer grado y nos vamos a ir a la mitología. Si se ve, en el caso de que no se vea los ilustros, esa es una persona que está levantando el mundo. Es la famosa figura mitológica de Atlas, el peso del mundo ante sus hombros. ¿Saben quién sería Atlas dentro de la organización judicial? Atlas sería el juzgado de primera instancia. ¿Por qué? Porque desde la conformación de nuestra república, al juzgado de primera instancia se le ha encargado la tarea de ser la jurisdicción con plenitud de jurisdicción. Así lo dice actualmente el artículo 43 de la Ley 821 sobre organización judicial, pero ha sido así desde la implementación de la Primera República, que es República Dominicana, en 1844, desde antes, con los códigos franceses haitianos. Pero aquí lo que queremos destacar es que como el anuncio de Mastercard, el juzgado de primera instancia cuenta con plenitud jurisdiccional para decir, para todo lo demás está el juzgado de primera instancia. ¿Qué queremos decir con esto? Que si para un caso particular de lo que sea que usted vaya a llevar a un tribunal, no hay una competencia expresa para una jurisdicción, su conocimiento cae por default, por competencia explícita, a este atlas, al juzgado de primera instancia. Entonces la carga de este atlas judicial fue tan enorme, tan insoportable, que el legislador diseñó un sistema para dividir su competencia en cámaras civiles, en cámaras penales, operando como partes de un todo. Sin embargo, esto no fue suficiente y fueron así creándose jurisdicciones especializadas. Se crearon tribunales de trabajo, se crearon tribunales de liquidación, se crearon tribunales de niños, niñas y adolescentes y por supuesto se crearon tribunales de tierras. Entonces, esa creación no fue desde 1844. Esa creación de tribunales de tierra vino a operar con la primera intervención norteamericana en 1920, con la implementación de una orden ejecutiva, la Orden Ejecutiva 511. ¿Cuáles eran entonces, desde 1844 hasta 1920, los tribunales de tierra en la República Dominicana? Obviamente, Atlas, el juzgado de primera instancia. Es decir, todos los conflictos de tierra lo conocía el juzgado de primera instancia. Y fue esa orden la que vino a introducir el sistema Torren en la República Dominicana que viene a cambiar este paradigma, que luego se perfecciona con la ley 1542 sobre el registro de tierras y se perfecciona aún más con la ley 1860 de 1948, un año después de la ley de tierra que es de 1947. ¿Por qué estas piezas legislativas son importantes? Porque cambian el esquema de cómo vemos los conflictos que tienen que ver con tierras en República Dominicana hasta la fecha. ¿Por qué es esto? Porque evidentemente los tribunales de tierra fueron creados en principio para una sola función. La función era el saneamiento. ¿Saben lo que es el saneamiento? El saneamiento es la inmatriculación de una porción de terreno en el catastro nacional, en el mapa de República Dominicana. Es básicamente cuando una persona toma su tierra, la mide, la inmatricula y le piden un certificado de título. Y el procedimiento era básicamente hacer esto uno a uno hasta que toda República Dominicana estuviese inmatriculada. Esa era la función original del Tribunal de Tierras y hasta el día de hoy no se ha cumplido con esa función a cabalidad porque a la fecha mi jurisdicción tiene todavía asuntos de saneamiento que debe resolver. Y además de eso también tenía otras funciones, como era la mensura, tenía que conocer deslindes, cuando se dividía esa misma porción en distintas partes, también de partición de terreno, evidentemente que como uno de los métodos principales de adquisición de terreno es la muerte del decuyo, la muerte del terrateniente, se divide entre su causaviente, que normalmente son sus hijos, y eso hay que partirlo, lo mismo con los esposos. También la depuración de títulos cuando hay una copropiedad que se veía en acciones de peso, como si fueran acciones en valor de la bolsa dentro de una compañía. Pero también, como todo en este país hay que tomar en cuenta, y como todo en el mundo hay que tomar en cuenta, los tribunales existen por los conflictos y no hay nada, les repito, no hay nada
más histórico, más esencial, más inmanente, más universal que los conflictos de tierra. Por eso mismo ese pedazo de legislación que mencionábamos, la 1860, era importante, porque en su génesis la ley de tierra no contemplaba que los tribunales de tierra conocieran conflictos de la tierra. Los conflictos eran de la Cámara Civil, pero estos vienen y nos los traen. Lo que nos indica que los tribunales de tierra para fines de conflicto son básicamente cámaras civiles que conocen de asuntos inmobiliarios. Ahí es donde viene el gran tema. Porque las cámaras civiles se pueden crear tantas como la necesidad pueda surgir. Aquí, en mi natal, María Trinidad Sánchez, hay una sola cámara civil y deberían haber más. Pero en la capital hay 7, 8, 9, 10 cámaras solo en el Distrito Nacional. Es decir, se pueden ir creando jurisdicciones civiles para conocer de asuntos de tierra si el problema es el volumen de trabajo. Y si el tema del Tribunal de Tierra es medir, eventualmente esa es una labor finita. El tamaño de nuestro país es un tamaño constante, no es como el universo que vive en constante expansión. Entonces, ¿qué pasará cuando todo se haya medido? ¿Qué pasará cuando todo lo que haya que sanear se haya saneado? ¿Seguirán siendo útiles los tribunales de tierras? Esa es la crisis existencial de quien les habla. Verificar hasta dónde las jurisdicciones de tierra son importantes. Porque si su importancia depende de la medición, el día que todo esté medido, ¿para qué servimos? Sin embargo, hay un dato que he omitido. El término jurisdicción también se utiliza para hablar de la estructura orgánica de la jurisdicción inmobiliaria y esta estructura orgánica contempla eso que ve ahí, que ese es un estrato de la página web que habla de que tiene una administración general de la jurisdicción inmobiliaria, una dirección nacional de registro de títulos, una dirección de mensura catastral, un tribunal de tierras y jurisdicción original. Yo prefiero simplificar ese esquema en algo más esencial, en una estructura como si fuese una mesa de 3 patas. Pero como me dio trabajo ilustrar para los fines del PowerPoint una mesa de 3 patas, veamos un triángulo. Un triángulo que cuenta con 3 elementos. Una pata técnica, que sería mensuras catastrales, una pata jurisdiccional o jurídica, que serían los tribunales propiamente dicho de tierra, tanto el Tribunal de Tierra y Jurisdicción Original como el Tribunal Superior de Tierra, y una pata registral, compuesta por los registros de títulos, tanto las oficinas de registro de títulos como la Dirección Nacional de Registro de Títulos. Esa estructura entriada de la jurisdicción es lo que nos vuelve especial. Y no es para menos, porque muchas de las cosas que se deciden en derecho civil ordinario, hay que hacer una reingeniería en función de esos 3 elementos de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Y por qué es esto? Porque, por ejemplo, en materia inmobiliaria requiere un conocimiento especializado en muchas cosas. En primer orden estaría lo que es el papel activo del juez en materia inmobiliaria. La ley 108-05 contempla la posibilidad de que el juez tenga un papel activo en los procesos de orden público. No especifica cuáles y asumimos que solamente es el saneamiento, pero para ello yo tengo una tesis y es que todos los procesos de tierra tienen una connotación de orden público. Porque no es solamente los derechos de las partes envueltas los que están afectados, sino potenciales terceros. Es decir, las decisiones rendidas por un tribunal de tierra, las actuaciones rendidas por un tribunal de tierra no solamente impactan a todas las partes que están en ese proceso, sino a todo un mundo infinito de partes que no lo están. Erga omnes significa oponible a todo el mundo. Es decir, las actuaciones que se hacen para los fines de que prospere ese sistema torre de que hemos hablado es para que sean oponibles en un registro público a todo el mundo. Es decir, aunque no lo conozcan, te das por conocido. Y eso es letal para los derechos de propiedad que pueda tener una persona que vive en el extranjero, que no esté alfabetizada o que tenga una confianza ciega de que el certificado de título que tiene debajo de su almohada le resguarda su derecho. Entonces, no siempre, y ese es otro gran tema,
que es para una exposición aparte, no siempre el dueño de la tierra es el titular registral y viceversa. No siempre el titular registral es el dueño de la tierra. Con esas situaciones es que tenemos que tener cuidado incluso a la hora de embargar, porque a veces embargamos en función de un documento que se denomina constancia anotada, que solamente es una pieza dentro de un rompecabezas mayor de ese título que se sale. Es decir, sabemos que esa pieza pertenece a ese título, lo que no sabemos es en qué lado pertenece esa pieza. Entonces también por eso es que hay unos temas de asimetrías técnicas y asimetrías registrales que debe dominarlo el experto en materia inmobiliaria. No solamente debe saber derecho, no solamente debe saber derecho, debe saber de agrimensura, debe saber de geomática, debe saber álgebra básica, debe saber matemática, debe saber ser un historiador. Entonces, es una labor que se hace de campo y en el campo. Hay que ir al terreno, hay que ver cómo es todo por allá. ¿Por qué? Porque al final los tribunales de tierra tienen, igual que la propiedad, una función social: garantizar la legitimidad del derecho de propiedad. No solo la legalidad, sino también la legitimidad. Porque si de algo está hecha nuestra historia, es de personas que han colonizado y han legalizado su situación de propiedad a costa de sangre, a costa de despojo, a costa de crimen y a costa de violencia. Y para evitar que eso se perpetúe, están los expertos en materia inmobiliaria y están los jueces de tierra. Finalmente, ¿qué es erga omnes? Erga Omnes es una obra escrita por quien les habla, Luis Adriano Taveras Marten, donde se explora todo lo necesario que se necesita saber para ejercer en materia inmobiliaria. Es escrita por un abogado, pero está dirigida a un público más amplio que el que abarca la licenciatura de Derecho. Se trata de una obra de consulta necesaria para la correcta gestión del derecho inmobiliario. Me atrevería a decir, sin sonar pretencioso, que es una obra de consulta necesaria para no meter la pata cuando se trabaja en materia inmobiliaria. Queremos despedirnos con una cita que siempre tengo pendiente en estas capacitaciones, y es que más fácil el hombre olvida el padre que le mutilan, el padre que le asesinan, que la tierra que le despojan. Eso dijo Nicolás Maquiavelo. Jóvenes, el día de hoy les pido muchísimas gracias por su tiempo. Pasen buenas.